dado al pastor y el título se llama Orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que hermanos, vamos a hacer una oración y para que el Señor sea el que nos guíe en este estudio, y cerremos nuestros ojos y entreguemos nuestro corazón al Señor. Padre, gracias Señor por otro día más de vida. Padre, yo me mengo Señor para que tú seas quien me usa Señor como instrumento para traer este mensaje a tu pueblo Señor. Padre, tú sabes que todos dependemos de ti, Padre, de tu palabra, que seas tú el que habla Señor. Yo me mengo Señor para que tú seas exaltado Padre este día. Ayúdame con mi voz Señor, porque tú sabes que he tenido problemas con mi voz, con mis pulmones Señor, pero tú nos das la fortaleza, así como Ana fue a tu templo Señor y entregó todo su corazón. Así te entregamos nuestros corazones este día Señor, para que tú seas el que hace el crecimiento en cada uno de nosotros. Le damos la honra, toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera, hermanos, invitarle al libro de Mateo. A San Mateo 6. Y vamos a leer del 5, versículo 5 al 15. Amén. Amén. Si me quieren seguir ustedes, hermanos, con su Biblia, yo lo voy a leer. Amén. Y este es el Señor Jesucristo enseñándonos. En ese tiempo estaban sus discípulos y le preguntaron cómo oramos, Señor, ¿verdad? Y este es el perfecto modelo que nos dio el Señor acerca de la oración. Dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, está hablando a nosotros, amén. Cuando ores, hermano y hermana, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. No sabemos, hermanos, que Dios escucha. ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos, que Dios escucha nuestras oraciones? Muchas veces, ¿verdad? Cuando oramos, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, ¿estará escuchando Dios mis oraciones? Y Dios nos promete en su palabra que Él escucha nuestras oraciones, hermanos. A ver, amén. Porque Dios nos enseña en su palabra que Él escucha cada oración de sus hijos y sabe lo que necesitamos. Vamos a ir a Salmos 145.
Y quisiera que un hermano o una hermana leyera Salmo 145, versículo 18 y 19. Por favor, el que lo encuentre. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Amén. 18 y 19. Él está cerca, hermano. Él nunca nos deja. Él permanece fiel en nuestras vidas. Nosotros somos los que somos infieles en veces, hermano. Amén. No sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces me despierto y con este cuerpo, ¿verdad? Que hasta da flojera. Da flojera, ay, voy a orar, ¿verdad? Pero el corazón, el Espíritu de Dios nos convicta. Amén. Porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros y Él es el que nos convicta y la palabra nos dice que el Espíritu hace intercesión por cada uno de nosotros. Amén. Entonces este cuerpo muchas veces no se quiere levantar, hermano. A mí me ha tocado, no sé si a ti, ¿verdad? Ay, y me tengo que levantar y empieza uno a orar en su mente y no se quiere uno levantar, porque uno como hace frío, ¿verdad? No te quiere levantar para... y así me ha tocado a mí. Entonces a mi esposa y yo, ella vamos a orar, ella me da ese ánimo, amén. Y yo a veces yo le doy ese ánimo. Vamos a orar, porque tenemos que orar unos por los otros, hermanos, amén. Y el Señor sabe que todos los días que nosotros oramos a Él, Él quiere tener esa relación personal contigo, amén. Y oír tus peticiones. Y el Señor aquí en estos versículos, hermanos, nos enseña cómo debemos de llegar a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, amén. Santificado sea tu nombre. Él es santo, hermano. Eso es lo primero que nos tenemos que acordar, que Él es santo, Él es justo. Amén. Amén. Y dice, en estos versículos de Mateo, hermanos, Jesús nos enseña el modelo perfecto de la oración y la diferencia de una oración que no es de acuerdo a su voluntad. Primeramente, él se está refiriendo a los líderes religiosos en ese tiempo. No seas como los hipócritas. Amén. Entonces, ¿qué es una persona hipócrita? ¿Okay? Estos versículos del Señor es claramente dirigiéndose a los fariseos, líderes religiosos de estos días, cómo ellos oraban para que la gente los mirara, amén, como hombres justos y sin pecado, amén. Ellos pensaban que no tenían pecado, pero la palabra dice que todos somos pecadores, amén. Y es lo primero que tenemos que reconocer nosotros como hijos de Dios, que no hay nada, ninguna clase de justicia en nosotros mismos. El único que te hace justo es nuestro Señor Jesucristo, el que mora a ti. Amén. Él es el que nos hace justos, hermano. Él es el que nos hace dignos de llegar a la presencia del Padre. No es Max, no es nosotros. Él es el que hace justo al pecador. Amén. Amén. Los fariseos religiosos se preocuparon más de sí mismos y por su posición religiosa antes que Dios y los demás. Se querían ver bien y que los llamaran rabbi. ¿Sí? A ellos les encantaba que les dijeran rabbi, maestro. ¿Sí? Les encantaba que les dijera eso. Amén. Vamos al capítulo 23. Mateo 23. Más para adelante, hermanos. Del 1 al 8. Díganme cuando estén ahí. Amén.
Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus falactarias y extienden sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Amén. Estas personas religiosas, hermanos, a ellos les gustaba, les encantaba que la gente hablara bien de ellos. Amén. Que les decían maestro, rabí, porque es lo que quiere decir rabí. Y el Señor les dice claramente lo que son hipócritas. ¿Qué quiere decir ser un hipócrita? Es aquel que actúa con hipocresía, es decir, que finge sentimientos y cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente piensa. Es actuar, hermanos. Amén. Es ser alguien que en realidad no eres. Ese es un hipócrita. Muchas veces cuando me recuerdo que les decía a muchos de mis amigos, vamos a la iglesia. No, ahí hay muchos hipócritas. Así me decían, me contestaban. Hay muchos hipócritas. Bueno, hay lugar para otro. Sí, hay lugar para otro, ¿verdad? Entonces yo les explicaba que era un hipócrita. Amén. Dice, el Señor sabe tu corazón. El Señor conoce tu corazón en estos momentos. Un hipócrita es una persona que actúa, que actúa ser algo que no es. ¿Sí? Como una gente religiosa. Pero yo les explicaba a mis amigos que no se trata de una religión. Amén. Se trata de una relación personal con Jesucristo. Amén. Amén. Y esas oraciones, hermanos, que ellos hacían en las esquinas para ser vistos por las personas, el Señor no las escuchaba. Amén. Porque el Señor conocía, el Cristo conocía sus corazones de esos líderes, y Él sabía que ellos no le pertenecían a Él. Ellos no pertenecían a su rebaño. Pero nosotros sí. Amén. Porque Dios ha llamado a los injustos, a los pecadores. Amén. A alguien que como Ana, que llegó y le pidió con todo su corazón. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, hermanos, yo sentí esa necesidad. Yo sentí ese quebrantamiento en mi vida. Amén. Y yo sé que esta oración, simple oración, hermanos, Él escuchó. Yo le dije, Señor, si tú eres verdadero, si tú eres real, sálvame. Así le dije. Esa oración, y no se me olvida, hermanos. Just a simple prayer. If you're real, save me. That little prayer, that's when God heard me. Es cuando Dios me escuchó. Amén. Esa oración en una celda pequeña, hermanos. Cuando yo le clamé con todo mi corazón y le dije, if you're real, si tú eres verdadero, sálvame. Y es cuando escucha tu petición el Señor. Cada uno de nosotros tiene ese momento cuando tú le oraste al Señor que viniera a tu vida y te salvara. Cada uno de nosotros tiene ese testimonio, hermano. Y esas oraciones, Él los escucha.
porque vienen de tu corazón. Amén. Vienen sinceras. Y esa, hermano, es como quiere el Señor de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Dice aquí en 13, mas hay vosotros escribas y fariseos hipócritas, le dice, en su cara les dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? La gente, la religión no salva, hermanos. No salva. Cualquier religión del mundo no salva. El que salva es una persona. Es nuestro Señor Jesucristo. Es una persona que quiere tener una relación personal contigo. Esa es la oración. Por eso el Señor nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que reconocer primeramente, hermanos y hermanas, la santidad de Dios. Amén. Y luego nosotros que no somos dignos de llegar a Él. ¿Por qué? Porque llegamos a un lugar santo, con un Rey santo, con nuestro Creador santo, como pecadores. Amén. Dice, un verdadero cristiano, hermanos, cuando ora, amén, lo hace en forma reverente, una forma respetuosa. You know, you have to come to God with reverence, with respect, sabiendo que Él es santo. Amén. Sabiendo nosotros mismos que nosotros mismos no somos dignos de ser escuchados por Dios, porque somos pecadores, hermanos. Como el publicano que fue al templo a orar y también el fariseo. Vamos a Lucas, capítulo 18, hermanos y hermanas. Book of Luke, chapter 18, verses 9 through 14. Okay. Sí. Aquí vimos la diferencia de aquellas personas que se creen justas en sí mismas y dependen en sí mismas, y aquellas personas que saben que necesitan a un Salvador, a una persona pecadora. Dice así, ¿estamos ahí todos? Y unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? Ahí está la diferencia. Esas personas se consideraban en sí mismas justos y menospreciaban a los otros, los miraban con desprecio. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo en ese tiempo era como un desechado de la comunidad, ¿sí? Un menospreciado, un olvidado. Dijo también esta parábola, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es cuando tú o yo nos comparamos con los demás. Oh, él es más pecador que yo. Y nos consideramos más justos que aquella persona. No, hermanos. Y les dice así: es un ladrón, es un injusto, un adúltero, ni aún como este publicano. ¿Sí? Se comparan con los demás. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Así, hermanos, llegamos a la presencia de nuestro Dios. Yo no sé tú, pero yo sí. Ese día que yo vine a los caminos del Señor, yo le dije: yo soy un pecador. Yo estoy aquí pagando una condena. Pero el Señor, cuando te libera, hermanos, no nomás te libera físicamente, te libera espiritualmente. En ese tiempo, cuando yo hice esa oración, es como una tonelada de peso que traía yo por muchos años, se me cayó. ¿Sí? Amén. Sé propicio a mí, pecador. Si tú eres real, Señor, si tú eres un Dios de amor, como dicen, sálvame. Yo te necesito. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Sí. Ese día, hermanos, es como dormí muchas horas, hermanos, descansado. Y volví a llorar, ¿sí? Y no se crean, hermanos, todavía como cristianos batallamos con el pecado. Amén. Pero el Señor nos da una promesa, primera de Juan. Amén. El capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, hermanos y hermanas, Él es justo de perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda impureza. Amen. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That's the promise. ¿Sí? Ese es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Cuando tú le confías esos pecados, no quiere decir, hermanos, que ya no vamos a pecar, porque dice la palabra también que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos un mentiroso. Dios no es mentiroso. Vamos a seguir en este cuerpo, vamos a seguir pecando todos los días en pensamiento, en palabras, en acción. Pero Él, one more time, Él es justo. He is just. Amén. Amén. Él nos da ese jaboncito espiritual, así como mi esposa me estaba comentando: amor, me dijo el otro día, como me baño todos los días, así tengo que confesar. Sí, amor, para limpiarme de lo interior, ¿sí? Gracias al Señor que mi esposa se baña todos los días, ¿verdad? Pero así, hermanos y hermanas, nosotros también tenemos ese jabón espiritual, ¿sí? Que Dios nos ha provisto. Daily soap, daily cleansing, en tu corazón, en tu mente. Amén. Yo voy a estar hablando un poquito inglés porque yo sé que mi hija me está viendo también. Ella habla inglés. Y yo sé que mis hermanos también. So that's our daily soap, daily cleansing. Okay? He's good. God is good all the time. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Dice: el cristiano que ora sabe que es salvo por la gracia y misericordia de Dios. Ese es el punto número 2. Nosotros sabemos que no somos salvos por nuestra justicia, sino por la pura misericordia y gracia de Dios. Amén. Amén. Como tú, you as a Christian, you know that you are saved just by the grace and the mercy of God. Amen. Nothing else, nothing that we can do, nothing that we can say, nothing.
nada para que nosotros seamos salvos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Saber quién es Él como santo, número uno. Llegar reverentemente hacia Él. Número dos, es reconocer que nosotros no somos dignos y somos pecadores. Amén. Glory be to God. ¿Sí? La oración de un pecador arrepentido verdaderamente de corazón, Dios les da el Espíritu Santo. Ok, vamos a Lucas 11. Capítulo 11. Quisiera que un hermano o una hermana leyera versículos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Amén. Tercer punto. Cuando nosotros sabemos, llegamos al Señor arrepentidos de corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos llena de su Espíritu Santo. Amen. He fills you with the Holy Spirit. Vamos a 1 de Juan. Primera de Juan, hermanos. Capítulo 5. Amén. Vamos a leer del 1 al 12. Amén. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Del 1 al 12? Del 1 al 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama, el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Tercer punto. Reconocemos primero la santidad de Dios y quién es Dios.
venimos a Él reverentemente, hermanos. Segunda, Él viene, el Espíritu Santo de Dios viene a ti. Tercero, te concede la salvación mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Dice aquí, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Amén. ¿En dónde empieza la vida eterna? La vida empieza cuando tú te arrepientes de tus pecados y llegas con esa oración sincera y el Señor te llena de su Espíritu Santo, te concede la salvación mediante su Hijo Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo. Y ya en ese momento, hermanos, empieza la vida eterna. No después de que mueres, después del nacimiento. Amén. Amén. El que tiene al Hijo, fíjese lo que dice aquí. El que tiene al Hijo, si tú tienes a Jesús, en estos momentos, tiene la vida. Amén. El que tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida. Todo aquel que es hijo de Dios y tienes a Jesucristo como su Señor, tu Señor y Salvador, tiene la vida ya. Porque ¿quién es la vida? Jesús es la vida. Amén. 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 El Señor nos enseña que en los próximos versículos 3 y 15, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que Él nos ha dado. Dice aquí en 3 y 15, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que ustedes sepan, that way you know, okay, that you have eternal life, que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, this is the confidence que tenemos en Él, that we have in Him. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? He hears us. Él nos escucha. ¿Sí? Esa es la oración de acuerdo de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, whatever we ask for, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. We already have those petitions heard. Ya Él ha escuchado esas peticiones, hermano. Why? Because you prayed according to His will. ¿Por qué? Porque has orado de acuerdo a su voluntad. Amen. ¿Sí? God shows us how we should pray. God teaches us how we should pray. Amén. Él nos enseña, Él nos dice cómo hacer estas oraciones. ¿Sí? Sí, hay mucha gente religiosa que repite muchas oraciones. Yo recuerdo que, porque yo crecí en una religión, pues cristiana, ¿verdad? Pero católica. Pero me recuerdo que me dieron como unas, ¿cómo se llamaban? Rosario. Tienes que repetir muchas veces. You have to repeat, claro. Y tenía que estar contándolas. Pero un día el Señor me habló mediante su palabra, me dijo, no seas como los hipócritas que tienes que repetir muchas veces para que seas escuchado. No, el Señor que es unas oraciones de corazón y simple, como que estás hablando con un amigo. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano. Él dice, yo soy tu amigo. ¿Sí? Yo soy tu salvador. Yo soy el rey. Aunque es el rey del universo, pero tú le puedes hablar como un amigo. Amén. ¿Sí? Ay, Señor, el otro día cuando iba, el Señor me libró de un golpe a una muchacha que frenó enfrente de mí y llevaba un niño. Y en ese momento Señor, ayúdame. Tenemos que orar en ese momento. Y no pasó nada. Me subí a mi carro, no le pasó nada al niño, mi defensa se chocó toda, ¿verdad? Pero el Señor estaba cuidándome y cuidó a la muchacha y al niño.
¿Sí? Amén. Dios nos cuida, hermano. Dios nos protege. Amén. Y también a Marcos. Y a Marcos, a su hijo de él, le tuvo un accidente. Y no es porque Marcos ora. No ora él. Pero sí tiene unos padres que oran por él. Y oran por ustedes, niños, sus papás. Por eso el Señor los guarda. Amén. ¿Por qué? Porque estamos orando por ustedes. Mi hermana Araceli ora por su hijo. Y la usa como un instrumento porque uno de ellos es un pastor. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque escuchó la oración y la petición de mi hermana. Muchos de nosotros tenemos problemas, tenemos obstáculos, pero cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, ¿no? Esos problemas, estas tormentas que vienen, el Señor va con nosotros. No, Él nunca dijo en su palabra, hermano, que no iban a pasar por estos obstáculos, estas circunstancias. Y va a haber más. Se escuchan muchas cosas que están pasando en el mundo. Amén. Y mi esposa me dice, amor, fíjate lo que está pasando. No te preocupes, amor. Dios está en control. Amén. Si le oramos de acuerdo a su qué, a su voluntad. ¿Para qué nos preocupamos? El Señor se duerme, estaba dormido en la lancha y le dijo, vamos a ir al otro lado. ¿Sí? Y el Señor los llevó al otro lado y hubo una tormenta y se preocupaban los discípulos, andaban corriendo. Señor, no te preocupas, y él estaba dormido. ¿Sí? Hombres de poca fe. ¿Sí? ¿No les dije que íbamos a ir al otro lado? ¿Sí? God will see you to the other side. When you pray according to His will, whatever the circumstances, whatever the problem that you're going through today, God will see you to the other side. When you pray according to His will. Amén. ¿Sí? Si tú oras de acuerdo a la... Por eso le digo a mi esposa, amor, no te preocupes. Van a suceder las cosas. Él nos lo dijo en Mateo 24. Las guerras, rumores de guerras, los temblores. It's going to happen. Va a suceder. But don't be ye a little faith. No. Let's put our faith and trust. That's the key. In the Lord Jesus Christ. En el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en el bote. We're here in the ship. Con el Señor Jesucristo. He's here. Aquí está Él con nosotros. Amén. Amén. Amen to that. He's here. And He's with you. He lives inside. Él vive en ti. Él mora en ti. Amén. En muchas religiones no hay necesidad de gritar o tratar de convencer a Dios con un montón de palabrerías. You know, there's a lot of religions que gritan, que yo declaro, yo esto y lo... No, el Señor ya lo declaró. He already declared His word. No hay necesidad que tú grites. El Señor no está sordo, Él te escucha. Tú le puedes orar con un corazón arrepentido y contrito. Señor, gracias por este día. Despacito, hermano, en tu aposento. Señor, yo te... No, what? He's not there. God can hear you. God can hear your heart. God can hear your voice, that little voice when you're driving. Lord, take care of me. Take care of my family. Voy en camino. Amén. Él te escucha, mi hermano, mi hermana. En tu mente, Señor, ayúdame. Help me, Lord. In your mind. He hears our thoughts. Él escucha todo, hermano. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Amén. Amén. De acuerdo a su voluntad. ¿Eh? Vamos a Santiago, hermanos. Y vamos a leer capítulo 1, 5 y 7. Todo le podemos pedir al Señor
¿Pero por qué? Fe. Fe. Dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? Amén. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con what? Fe. Amén. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sí. El enemigo estaba hablando la hermana en la mañana que la duda la usa el enemigo. See, the enemy throws those darts at you. That's why you have to wear the armor of God, the helmet of salvation, para que no penetren el casco de la salvación, ¿verdad? Tu armadura que Dios te da todos los días. La tenemos que poner, hermanos. Amén. Para que no entre esos dardos del enemigo de que entra la duda. Ay, pero Señor, pero si pasa esto o si pasa el otro. Ya estás dudando. Amén. Dice el Señor aquí que no seas como las olas que te avienta uno a un lado y a otro. No, hermanos. La voluntad de Dios está aquí en su palabra. Amen. It's right here, brothers and sisters. In the Word of God. The way we should pray. He taught us everything. Él nos enseñó todo. ¿Sí? Todo. Dice, aunque Dios ya sabe lo que vamos a pedir antes de abrir nuestros labios, el Señor es omnisciente. Él sabe todo. Pero Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Even though God already knows what you're going to pray about, or what you're thinking, o lo que vas a hablar y lo que estás pensando, pero Dios quiere tener esa relación personal contigo. Es muy importante que nosotros nos comuniquemos con Él y Él se comunica con nosotros mediante su palabra. Amén. Amén. ¿Sí? Esa es la voluntad de nuestro Padre. Es como debemos orar. El Señor dice, miren, el Señor nos hace promesas en su palabra que si pedimos, recibimos. Si buscamos, hallamos. Y si llamamos, se nos abrirá. Así, tocamos, Él va a abrir. Amén. Él ya lo escuchó. Cuando fue Jesús a la tumba de Lázaro, gracias Señor que ya me escuchaste. Lázaro, sal fuera. Jesús ya había orado y el Padre ya lo tenía listo para resucitarlo. ¿Sí? Amén. Amén. Y esa es la actitud de cada cristiano, hermano y cristiana. Gracias Señor porque me has escuchado. Amén. Él ya nos escuchó. Miren, hermanos, yo agarré esta de una declaración. Dice, Dios ha ofrecido contestar las oraciones de sus hijos. ¿Okay? ¿Quiénes son sus hijos? Aquellos que le han recibido en sus vidas y quienes lo buscan y lo siguen. Requirements. Okay? Those who have already received them in their lives, and those who search for Him, and those who follow Him. 3 requirements. Amen. Eso es lo que nosotros somos, sus hijos. Y entre más lo buscan, más lo encuentran. ¿Sí? When you search, the more you search, the more you know Him. The more you want to get to know Him. Cuando tú lo buscas. Amén. Si no lo buscamos, si no leemos, no vamos a conocer. Amén. Amén. Al enfrentarnos con dificultades, debemos entregarlas
todas nuestras preocupaciones a Él y recibir su paz que sobrepasa a todas las circunstancias. Okay? When you surrender completely, that's when you feel His peace. Because you surrender your circumstances, you surrender your problems, you surrender your life. Entregas tu vida, tus circunstancias, tus problemas. Y así, mi hija, Él las recibe y te las quita. Es cuando tú sientes su paz. Es la única forma que tú vas a sentir su paz cuando tú le entregas todo. Amén. Porque si tú te agarras de esos problemas y circunstancias, se va a ir apilando como un tonelada y tonelada sobre tonelada en tus hombros. Amén. Ahora, pongan atención, hermanos. La base de nuestra esperanza y de nuestra fe es el carácter mismo de Dios. His character. Amén. That's our hope. Our faith is the character of God. Es su carácter mismo de Dios, hermanos. Amén. Mientras lo conocemos, mientras más lo conocemos, the more we know Him, más aptos somos para confiar en Él. The more we know Him, the more we're going to trust Him. Entre más lo conozcamos, más confianza tenemos en Él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces hay que conocer la voluntad de Dios. Hay que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Eso nos dice el Señor. ¿Qué es la clave, hermanos? La esperanza y la fe. ¿En quién? Nuestro Señor Jesucristo. El único. No hay religión que te pueda salvar. No hay cualquier cosa, diversión que te pueda dar esa paz. Amén. El único que te va a dar paz en esas circunstancias, en estos tiempos, es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su amor, su gracia, misericordia y todo lo que tenemos y todo lo que nos ha dado y lo que nos va a dar. Amén. Porque todo lo que tenemos no es de nosotros, hermano, es de Él. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Enséñanos, Padre, enséñanos a seguir orando acuerdo a tu voluntad, así como cuando tú enseñaste a los discípulos, Señor, darte la reverencia que tú te mereces y el respeto que tú te mereces como nuestro Padre. Perdónanos, Padre, a mí por mis pecados, Señor, porque te he fallado en muchas áreas de mi vida, Padre. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo de perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda impureza. Perdóname, Padre, porque yo sé que te he fallado. Límpiame, Señor, mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, Señor, yo le pido que tú escudriñes cada corazón. Tú conoces a mis hermanos y hermanas, las necesidades, los problemas, las circunstancias que ellos están pasando. Pero tú dices, Señor, en tu palabra, que tú estás con nosotros, estás aquí y vives en nosotros. Y nos dices en tu palabra que tú nos vas a ver al otro lado. Gracias, Señor. Ayúdanos a orar de acuerdo a tu palabra y tu voluntad. Enseña a mis hermanos, a mí, Señor, porque somos como niños, Padre, que muchas veces, Señor, te fallamos. Muchas veces no te respetamos, Padre.
pero tú, Señor, es por tu amor y tu misericordia y tu gracia que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo de perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Nos limpiamos, Señor. Me limpio en estos momentos, Señor. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos que cuando nosotros queramos ir al mundo, Señor, queramos las cosas del mundo, que nos convicte tu Espíritu Santo en estos momentos, Padre. Y lleguemos con un corazón arrepentido, contrito y humillado, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que es infinita, que es eterna, Señor. Y todo te damos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente. Y úsanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, todos decimos amén. Amén.